Buenas tardes. El día de hoy pues vamos a realizar la práctica correspondiente para sistemas de comunicaciones, realizando un modelo o diseño de red utilizando el software Packet Tracer. Para esto nos pidieron tres routers con tres switches y seis computadores, cada uno dos computadores conectados en diferentes redes. Y la topología que se utilizó para este diseño de red es tipo estrella. Entonces, lo primero es que nos dijeron que pues debemos tener tres redes diferentes. Por lo tanto, estas son las direcciones IP que se nos asignaron para cada una de las redes. Entonces, tenemos para esta red, que es la red uno, la 192.168.1.0. Esta es la 2.0 y esta sería la 3.0. Por otra parte, configuramos lo que fueron los routers. Entonces, estos routers se nos asignaron estas tablas. Entonces, en cada serial se nos correspondía colocar la dirección IP correspondiente. Entonces, para lo que era el router 0, en el serial 00 teníamos que utilizar la dirección IP 200.100.5.1 con su máscara por defecto de 255, 255, 255.0. Para lo que fue el serial 001, en mi caso, del router 0, utilizamos esta, que era la 200.100.15.2, y así para cada uno de los routers. Entonces, para el router 1 utilizamos en el serial 00 lo que fue eh, esta, la 200.100.10.1 con su máscara por defecto, y así para el router 001, que en ese caso utilizamos la 200, esta la 200.100.5.2 con su máscara por defecto. Y por último, para el router 3 utilizamos para el serial 00 la máscara esta 200.100.15.1, y para el serial 001 utilizamos esta, que es la 200.100.10.2. Esto siguiendo la secuencia de cómo iban conectados los routers. Entonces R0 va a R1, R1 va a R2 y R2 va a R0 de nuevo. Bueno, como siguiente paso lo que hicimos fue realizar la configuración de red. Entonces utilizamos eh, un enrutamiento estático. Para esto, pues lo único que hicimos fue tomar las direcciones de IP de las redes correspondientes a los vecinos de cada router junto con la dirección IP eh, de NetsHub. Entonces, en este caso, NetsHub quiere decir como la del siguiente paso o la que me falta dentro de la red. Si yo estoy en el router 0, entonces tengamos en cuenta que en el router 0, acá en el router 0, tenemos como vecino a lo que es el router 1 y el router 0. Tenemos en el router 0 vecino router 1 y router 2. Entonces, para eso tenemos en cuenta que el router 1 tiene como red, tiene como dirección de IP de red la 192.168.2.0, y en este caso utilizaríamos la del siguiente paso, que en este caso sería la 200.100.5.2, teniendo en cuenta pues la dirección que utilizamos, no repetir las direcciones que utilizamos en los seriales, en este caso que son estas. Entonces acá necesitaríamos la 15.1, y abajo como estamos utilizando el router 2, que es el vecino del router 0, entonces utilizamos la red
192.168.3.0 con el vecino con la dirección de 200.100.15.1, que es la dirección de NetsHop. Entonces, sí, si observamos, entonces, para la 192.168.2.0 utilizamos esta, que es la 200.100.5.2, que es la del NetsHop. Y para el router 2, pues utilizamos la que fue la 15.1. Bueno, y así se debe realizar para cada uno de los routers. Entonces, para el caso del router 1, utilizamos un enrutamiento también estático, en donde lo que hicimos fue mirar los vecinos. Entonces, en este caso tenemos como vecino el router 0 y el router 2. Y en el router 0, pues utilizamos la dirección de red del router 0, que es esta, la 192.168.1.0, con un NetsHop de 200.100.5.1. Y en el caso del router 2, que es esta dirección de red, la 192.168.3.0, con una dirección de NetsHop de 200.100.10.2, teniendo en cuenta que es la del NetsHop y que no se repiten o coinciden con las direcciones configuradas en los seriales. Y finalmente para el router 3, pues hicimos lo mismo. Entonces tenemos como vecinos lo que es el router 0 y el router 0 y el router 1. Entonces para el router 0 utilizamos esta dirección, que es la 192.168.1.0 con su NetsHop. Y para el router 1 utilizamos lo que fue la 192.168.2.0 con un NetsHop de 200.100.10.1. Verificamos las direcciones IP de los seriales y nos damos cuenta que son las direcciones que se ven y que no se repiten dentro de los seriales. Algo para aclarar es que, por ejemplo, para saber qué dirección de NetsHop va hacia qué vecino, pues tenemos que mirar como desde dónde estamos visualizando la dirección. Entonces, pues nos paramos en lo que es el router, y en el router 2, pues vemos que acá está el router 1 como vecino y que para el router 1, acá, para el router 1, al tener esta dirección de IP, que es la 2.0, entonces manejamos esta dirección de NetsHop. O sea, esta es como la que se enlaza hacia esta red, ¿sí? Y en este caso, para el router 0, esta, la 15.1, pero en este caso sería la siguiente, entonces la punto 2, es la que se enlaza al router 2, ¿sí? Por eso está como cada, cada una de las direcciones de NetsHop en estas ubicaciones. Ya finalizando esto, pues entonces nos solicitan realizar pruebas. Entonces dicen que realicemos 5 pruebas de comunicación con el comando de ping entre los equipos, 2 pruebas ya sean entre la misma red y 3 pruebas entre diferentes redes con diferentes equipos. Entonces vamos a realizar eso. Para esto, entonces vamos a abrir cualquier computador, puede ser el PC4, y vamos a revisar las direcciones IP. En este caso, el PC4 consta con esta dirección IP, que es la dirección asignada a la red en la que está conectado. Y adicional a esto, pues yo creo que pues 3.2, porque es una dirección que primero no se repite dentro de las direcciones de configuración y está dentro de las posibilidades de los cálculos de las direcciones IP. O por otra parte, tenemos lo que es la puerta de entrada, que es el gateway. Entonces, esa pues ya tenemos que es la dirección 192.168.3.1. Ahora, para realizar el, la prueba, entonces vamos a abrir acá una terminal. Ah, no, perdón, acá, una terminal.
y vamos a colocar el comando ping y la dirección IP con la que queramos hacer ping. Entonces, primero vamos a hacer la prueba con la misma red. Entonces sería con el mismo, con el otro computador que está en la red, que sería el 192.168.3.3. Y bueno, como podemos ver, no tenemos ninguna pérdida de paquete y está el ping correctamente. Bueno, por acá podemos hacer otra prueba. Entonces entramos al comando de prueba. Ah, bueno, primero revisamos esta cuál dirección IP tiene. Entonces, en este caso tenemos la 2.3. Entonces, entramos después acá. Y acá colocamos ping 192.168.2.2. ¿Por qué 2.2? Bueno, acá como podemos ver, no tenemos ninguna pérdida de paquetes y el PIN ha llegado satisfactoriamente. O sea, todos los paquetes han llegado satisfactoriamente. Ahora sí, ¿por qué punto 2? Porque pues acá, como les decía, tenemos la que es 2.3 y si revisamos el PC2, acá es 2.2. Entonces ahí podemos verificar que sí es correcta, eh, si es correcta la prueba. Entonces, bueno, ahora dicen que debemos realizar 3 pruebas enviando paquetes de diferentes computadores a diferentes redes con otros equipos, a las otras redes de equipos, mejor dicho. Entonces vamos a abrir lo que es el PC1 y para este PC1 pues revisamos la dirección IP, que es esta, la 192.168.1.2. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, puede ser con cualquiera de la red 2. Entonces, abrimos acá y hacemos ping. Sería la 192.168.2.2. Como nos damos cuenta, pues no se perdió ningún paquete y ha llegado el paquete al destino. Podemos hacer también, digamos, de PS4 puede ser a esta red, a la red 1. Entonces revisamos y hacemos ping 192.168.1.3 puede ser, que sería desde esta red a esta red. Y como vemos, no tenemos ningún paquete perdido. Asimismo, podemos utilizar, puede ser el PC2 con la red 3, o sea, la red 2 con la red 3. Entonces sería ping con 32.168.3.2, por ejemplo. Y asimismo podemos verificar que no hay ningún paquete perdido. Ok, ahora nos solicitan realicemos, que realicemos la prueba, pero entonces con el comando tracet, tracet. Entonces vamos a realizar la misma prueba, pero con este comando. Para esto, pues entonces utilicemos, puede ser este computador y verificamos la IP, termina en .2, 1.2. Entonces, acá escribimos tracer
tracer, sí. Y colocamos la dirección IP primero de la misma red. Entonces puede ser 192.168.1.1.2, creo que era. O era punto 3. No, creo que era punto 3. Ok, bueno. Para esto, pues igual tenemos pues la verificación de que pues no tenemos ningún paquete perdido ni nada por el estilo. Del PC2, digamos que del PC3 más bien, acá. Primero revisemos la IP, que es la 2.3. Y ahora sí, escribimos el comando. Y esta sería la 192.168.2.2, que sería el otro equipo. Y como vemos, pues no tardó nada y pues el paquete ha sido enviado correctamente utilizando este comando. Bien, ahora toca realizar las otras pruebas. Entonces, aquí puede ser del PC4 al PC0, o podemos utilizar esta misma si queremos. Entonces, punto 3, esta misma. Entonces, miremos a ver qué pasa si utilizamos las mismas. Tracert, la 192.168.1.3. Y acá, bueno, ya como realizamos el envío de paquetes a la misma ruta que ya habíamos realizado el PIN anteriormente, podemos observar toda la ruta que está realizando para poder llegar ese paquete allí, ¿sí? Entonces, si ven, tiene que pasar primero por esta IP, después por este, después por este. Entonces, revisemos, podemos realizar el mismo tipo de prueba con las mismas direcciones IP. Eso son como dos casos diferentes. Entonces realicémosla con esta, que esta es otra, con una diferente. O sea, este es como este computador, pero en una red diferente. Entonces, esta es la Tracer, la 192.168.3.2. Y acá podemos observar la ruta que está realizando para llegar a enviar el paquete. Y así lo podemos hacer con casi cualquiera. Sí, podríamos revisar. Ay, perdón. Podríamos revisar de pronto con el PC3 dentro de la misma. Entonces, realicemos la prueba así entre la misma red, a ver qué pasa. Entonces sería Tracert con la 192.168.2.2. Y ahí observamos que nada más necesitamos pues una ruta para enviar el paquete. También podemos hacer otra prueba que es el envío de paquetes tradicional. Entonces, por ejemplo, de PC0 a PC1, acá me muestra que pues, el envío ha sido satisfactorio. Acá de PC2 a PC3, de igual forma, de PC4 a PC5, de igual forma. Y pues así con diferentes redes. Entonces, digamos, por ejemplo, de PC5 a PC2 o de PC3 a PC0 o de PC3 a PC5, y pues así se puede verificar también de otra forma que los paquetes han sido enviados correctamente. De igual manera, cuando se están configurando los routers, lo que yo hago es enviarme los paquetes entre los routers para verificar que si hay un enrutamiento y si hay una conexión dentro de los mismos seriales también. Entonces, que sea todo correcto. Y ya eso sería todo por el día de hoy, por esta práctica.
Esta es la actividad de diseño de redes para sistemas de comunicaciones inalámbricas realizado por Vanessa Ortiz y Stephanie Ben. Aquí vamos a resolver las preguntas asignadas para la actividad de diseño de redes dentro de la materia de sistemas de comunicaciones inalámbricas. La primera pregunta es, ¿qué es IPv4? ¿Qué es IPv4? ¿Qué es IPv6? ¿Y cuáles son sus diferencias? Entonces, IPv4 e IPv6 hacen referencia a los estándares de direcciones IP que definen cómo se asigna una dirección IP. Los números entre de 4 y 6 indican el número de la versión y pues una de las diferencias que hay entre IPv4 y IPv6 es que IPv4 es la versión anterior de la versión asignada de IPv6. En IPv6 pues encontramos nuevas versiones que tienen nuevas direcciones IP para los dispositivos receptores. IPv4 tiene pues también maneja valores numéricos de 32 bits y IPv6 tiene 128 bits escritos en el sistema hexadecimal. Segunda pregunta, ¿qué tipo de clase de red existe? Las redes se pueden clasificar según su tamaño, como redes LAN, WAN-MAN y PAN, y según su clase pueden ser públicas o privadas. Las direcciones privadas son utilizadas para identificar dispositivos en una red local, mientras que las direcciones públicas son utilizadas para identificar dispositivos Ethernet. Tercera pregunta, ¿qué es una máscara de subred? Una máscara de subred es un número que define un rango de direcciones IP disponible dentro de una red. Cuando tiene una sola máscara de subred, se limita el número de IP válidas dentro de la red específica y cuando son varias máscaras de subred, se pueden organizar en una sola red en redes más pequeñas. ¿Qué es un hub y para qué sirve? ¿Y en qué casos se utiliza? Un hub es un dispositivo simple de interconexión que se encarga de conectar varios ordenadores en una red local. Su funcionamiento es sencillo. Cuando alguno de los ordenadores de la red local está conectado a través de él, el hub lo que hace es repetir y transmitir instantáneamente al resto, pues la misma información que se está repartiendo desde el principal. Se utilizan redes locales, pues donde los ordenadores no se conectan a otro sitio. Un ejemplo puede ser los cafés internet. El siguiente pregunta, ¿qué es un switch y para qué sirve? ¿En qué caso se usa? Un switch es un conmutador o dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos de red, formando lo que se conoce como una red de área local LAN y cuyas especificaciones y técnicas están dentro del estándar conocido como Ethernet o también técnicamente conocido como IEEE 802.3. ¿Qué es un router y para qué sirve? ¿En qué casos se utiliza? Un router es un dispositivo que recibe y envía datos en una red informática. Se utiliza para conectar una red LAN y una red WAN. Por ejemplo, para conectarlas al ADSL o a la fibra y de ahí a Internet. ¿Cuáles son las topologías usadas para una red de datos? La,
La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos que conforman una red para comunicarse. La topología de red sirve para determinar únicamente la configuración de conexiones entre nodos, la distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos de señales que pertenecen a la topología de red, aunque pueden verse afectadas por la misma. Una configuración de red se denomina topología de red, ya sea por disposición física y lógica de la red. Existen como dos categorías, que está la topología lógica y la topología física. Entonces, para la topología lógica implica cómo se está funcionando una red realmente dentro del sistema. Y la topología física es la topología que forman las estaciones a nivel físico y pueden ser de interconexión completa, jerárquica, en bus, anillo, estrella, malla o mixta. ¿Qué es ancho de banda en una red? El ancho de banda en una red es la cantidad de datos que se puede transferir entre dos puntos de una red en un tiempo específico y se mide en bits por segundo. ¿Por qué es necesario configurar las direcciones en los dispositivos que conforman la red? Computadores, switch, router. Explique cada caso por aparte. Como primera parte, el objetivo de una dirección IP es identificar y localizar de forma inequívoca cada dispositivo en una red interna o externa. Es un número que pues identifica a una interfaz que puede ser tanto un ordenador como cualquier dispositivo que se conecte a Internet. Por otra parte, tenemos que, pues, para el caso de configurar la dirección IP dentro de un switch, se utiliza para que la dirección IP sea una dirección estática y sirve para evitar la desconexión de red durante un switchover de apilamiento activo. Estos son casos como muy específicos, en situaciones como muy específicas es que se puede llegar a ver esto. Por otra parte, por parte de los computadores, entonces tenemos que tener en cuenta que para los computadores, eh, las direcciones IP lo que hacen es localizar el origen de llegada de los datos y el origen y la llegada de los datos. Y además que sirven para realizar toda la ruta de red, las IPs de estos. Por otra parte, lo que son los routers, tenemos que entre las direcciones y de IP privadas encontramos que nuestro router siempre tiene una dirección que empieza por 192.168, punto otro valor, o casi siempre empiezan así. Entonces esto lo hacen porque muchos fabricantes utilizan esta IP de forma automática para que se pueda entrar en el panel de administrador del router y configurarlo. Eh, para eso pues se puede utilizar la dirección 192.168.0.1 para hacer pruebas en la barra del navegador y acceder al router. Esto sirve normalmente para acceder al router, aunque puede variar y se puede utilizar otras opciones como 192.168.1.1 y ambas permiten acceder al router para comprobar lo anterior. ¿Para qué sirve la herramienta sobre de Packet Tracer? Esta herramienta sirve para simular el envío de paquetes entre redes y a veces realizar verificaciones de conexión.
Y ya finalmente estas son las referencias. Gracias por su atención.